Si te gusta nuestro canal, suscríbete, dale a like y pulsa notificaciones y no te perderás ninguno de nuestros lanzamientos diarios. Historia número 1. Los oficiales acosaron a una anciana mujer negra en su propio porche, pero cuando llegó su hijo, sus rostros palidecieron. Adriana Jiménez, una mujer negra de 75 años con cabello plateado y ojos amables que brillaban con la sabiduría de toda una vida, estaba sentada en el porche de su modesta casa en las afueras de Atlanta, Georgia. Sus manos desgastadas, testimonio de años de arduo trabajo, balanceaban suavemente la silla de un lado a otro mientras miraba la calle que había llamado hogar durante más de 5 décadas. Nacida en el sur segregado de los años 40, Adriana había vivido la tumultuosa era de los derechos civiles, criando a su familia en medio de la lucha por la igualdad. Había marchado junto a Dr. King, enfrentado mangueras de bomberos y perros policía, y había inculcado en sus hijos los valores de la perseverancia, la dignidad y la educación como las claves para un futuro mejor. Su mayor logro era su hijo, Luis Jiménez. Contra todo pronóstico, Luis había surgido de sus humildes comienzos para convertirse en uno de los jueces más respetados del estado de Georgia. A los 50 años, era conocido por su compromiso inquebrantable con la justicia y su capacidad para ver más allá de las barreras raciales y socioeconómicas en su tribunal. A pesar de su éxito, Luis nunca olvidó sus raíces. Visitaba a Adriana todos los domingos, llevaba alimentos y pasaba horas escuchando sus historias y sabiduría. Adriana, por su parte, mantenía su habitación infantil tal como estaba, un santuario del sueño que había nutrido en su único hijo. El vecindario alrededor de Adriana había cambiado a lo largo de los años. Lo que una vez fue una comunidad negra unida, lentamente se fue gentrificando. Nuevas familias, en su mayoría blancas, se mudaron, trayendo consigo proyectos de renovación y el aumento de los valores de las propiedades. Adriana observaba estos cambios con una mezcla de curiosidad y preocupación, siempre saludando a los nuevos vecinos con una sonrisa, pero cautelosa ante las dinámicas cambiantes. A pesar de las transformaciones, Adriana seguía siendo un pilar de la comunidad. Voluntaria en la iglesia local, cultivaba un pequeño huerto de vegetales que compartía con los vecinos y siempre estaba lista con una palabra amable o una comida casera para quien lo necesitara. Su casa, con su pintura descascarada y parterres de flores bien cuidados, era un testimonio de una era pasada en medio de los recién renovados hogares. En esa tarde en particular, Adriana estaba sentada en su porche con un vaso de té dulce en la mano, viendo cómo pasaba el mundo. Saludó a la señora Richardson, una recién llegada al vecindario que paseaba a su caniche. Adriana no pudo evitar notar cómo la señora Richardson aceleraba el paso al pasar, agarrando su bolso con más fuerza. Adriana suspiró, una vida de experiencias similares pesando sobre sus hombros, pero enderezó su espalda, levantó la barbilla y continuó balanceándose suavemente en su silla. Había soportado tormentas mucho peores en su vida, sin saber que los eventos que estaban a punto de desarrollarse pondrían a prueba su resistencia una vez más y sacudirían los cimientos de su tranquila vida. La tarde tranquila fue interrumpida por el súbito aullido de sirenas policiales. Los ojos de Adriana se abrieron, su paz rota mientras observaba 2 patrullas policiales acelerando por su calle tranquila, deteniéndose bruscamente frente a la casa de la señora Richardson, a 3 puertas de distancia. El corazón de Adriana comenzó a latir más rápido. Recuerdos de encuentros pasados con la policía inundaban su mente. Observó mientras 3 oficiales, 2 hombres blancos y una mujer hispana, salían de sus vehículos, con las manos cerca de sus fundas mientras se acercaban a la señora Richardson, quien gesticulaba salvajemente en su césped delantero. Esforzándose por escuchar, Adriana captó fragmentos de la conversación. Persona sospechosa y no pertenece aquí flotaban en el cálido aire de la tarde. Un escalofrío recorrió la espalda de Adriana al darse cuenta de que la señora Richardson estaba señalando directamente hacia su casa. Antes de que Adriana pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los oficiales caminaban con paso firme hacia su porche. Ella apretó los brazos de su mecedora, esforzándose por mantener sus manos quietas mientras se preparaba para enfrentar lo que venía. «Señora», dijo el oficial principal, un hombre corpulento con el cabello rapado y fríos ojos azules, al acercarse.
Hemos recibido un reporte de actividad sospechosa en el área. ¿Le importaría si le hacemos algunas preguntas? Adriana se enderezó en su silla, invocando la dignidad que la había llevado a través de innumerables confrontaciones a lo largo de los años. No en absoluto, oficial, respondió, con la voz firme a pesar del miedo que recorría sus venas. Aunque no estoy segura de qué ayuda puedo ofrecer, he estado aquí disfrutando de la tarde. La oficial femenina, más joven y aparentemente más empática, dio un paso adelante. Señora, una residente reportó haber visto a alguien que coincide con su descripción caminando por el vecindario y mirando por las ventanas. ¿Puede decirnos dónde ha estado en la última hora? Los ojos de Adriana se abrieron con incredulidad. Jovencita, he estado justo aquí en este porche desde después del almuerzo. No me he movido de este lugar, mucho menos he estado caminando por el vecindario. A mi edad, eso sería todo un logro. El tercer oficial, que había estado en silencio hasta ese momento, soltó una risita desdeñosa. Sí, claro. Mire, señora, tenemos un testigo que dice lo contrario. ¿Por qué no simplemente nos dice la verdad sobre lo que estaba haciendo realmente? Adriana sintió una oleada de indignación. Joven, he vivido en esta casa durante más de 50 años. No necesito mirar por las ventanas de nadie, ni tengo la inclinación para hacerlo. Soy una ciudadana respetuosa de la ley, y me ofende la insinuación de que estaría involucrada en alguna actividad delictiva. La actitud del oficial principal cambió. Su postura se volvió más agresiva. Escuche, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Admita que estaba vigilando las casas y podemos aclararlo en la estación. Las manos de Adriana comenzaron a temblar, pero su voz permaneció firme. No he hecho nada malo y no tengo intención de ir a ninguna parte con ustedes. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas aquí mismo, en mi porche. La situación escaló rápidamente. Los oficiales, frustrados por la negativa de Adriana a cumplir con sus demandas, se volvieron cada vez más confrontativos. Comenzaron a cuestionar su derecho a estar en el vecindario, exigiéndole que mostrara pruebas de residencia e identificación. No llevo mi identificación para sentarme en mi propio porche, respondió Adriana, su paciencia agotándose. Mi nombre es Adriana Jiménez, y como he dicho, he vivido aquí durante más de medio siglo. Si no me creen, pueden consultar los registros de la propiedad. El rostro del oficial principal se oscureció de ira. Está bien, eso es todo. Si no va a cooperar, tendremos que llevarla por obstrucción a la justicia. Levántese lentamente y ponga las manos detrás de la espalda. El corazón de Adriana latía con fuerza en su pecho mientras se daba cuenta de la gravedad de la situación. Pensó en su hijo Luis, en las lecciones de dignidad y resistencia que le había enseñado. Con una respiración profunda, tomó una decisión. No lo haré, dijo, su voz clara y fuerte. No he hecho nada malo y no seré tratada como una criminal en mi propio hogar. Si quieren arrestarme, tendrán que sacarme físicamente de este porche, y les prometo que no iré en silencio. Los oficiales intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por tal resistencia de una anciana. Mientras debatían su próximo movimiento, Adriana rezaba en silencio por fortaleza y porque alguien, cualquiera, presenciara lo que estaba sucediendo e interviniera. No sabía que su calvario estaba a punto de dar un giro que sacudiría los cimientos de las fuerzas del orden locales y enviaría ondas expansivas por toda la comunidad. Mientras la tensión en el porche de Adriana alcanzaba su punto máximo, un SUV negro y elegante se detuvo en la acera. Los oficiales, tan concentrados en su confrontación con Adriana, apenas notaron la nueva llegada hasta que una voz autoritaria cortó el aire. ¿Qué está ocurriendo aquí exactamente? Todas las miradas se volvieron para ver a un hombre negro alto y distinguido, de unos 50 años, caminando con paso firme hacia el porche. Su traje impecablemente hecho a medida y su porte autoritario inmediatamente captaron la atención. El rostro de Adriana se iluminó de alivio y orgullo. «¡Luis!», llamó, su voz temblando ligeramente. «Gracias a Dios que estás aquí». El oficial principal, sintiendo un cambio en la dinámica, dio un paso adelante. «Señor, este es un asunto policial. Le voy a pedir que se retire». Los ojos de Luis se entrecerraron mientras analizaba la escena. Su anciana madre, visiblemente alterada pero desafiante, rodeada de oficiales agresivos en su propio porche. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero llena de una furia apenas contenida. «Oficial, soy el juez Luis Jiménez de la Corte Superior de Georgia, y esta», dijo, señalando a Adriana.
Es mi madre. Ahora, les sugiero que me expliquen por qué están acosando a una anciana en su propia propiedad antes de que empiece a hacer algunas llamadas que ninguno de ustedes disfrutará. El efecto fue inmediato y dramático. El color desapareció de los rostros de los oficiales cuando se dieron cuenta de con quién estaban tratando. La postura agresiva del oficial principal se desplomó, reemplazada por una expresión de pánico. «Juez Jiménez», tartamudeó. No teníamos idea. Hubo un reporte de actividad sospechosa en el vecindario y...» Luis lo interrumpió con un gesto de la mano. «Y automáticamente asumieron que mi madre, una residente de este vecindario durante más de 50 años, ¿era la culpable? ¿Basados en qué evidencia, exactamente?» Mientras los oficiales balbuceaban explicaciones, una pequeña multitud de vecinos había comenzado a reunirse, atraída por el alboroto. Entre ellos estaba la señora Richardson, que ahora se veía visiblemente incómoda. Luis, al notar su presencia, la llamó. «Señora, ¿fue usted quien hizo el reporte?» La señora Richardson dio un paso adelante con vacilación. Yo llamé a la policía. Vi a alguien que no reconocí caminando por ahí y con todos los robos últimamente...» Luis la interrumpió. «¿Y esa persona que vio se parecía en algo a mi madre?», preguntó, su voz peligrosamente calmada. El rostro de la señora Richardson se sonrojó de vergüenza mientras miraba a Adriana adecuadamente por primera vez. «Yo no estoy segura. Todo sucedió tan rápido». Luis se volvió de nuevo hacia los oficiales, su expresión severa. «Así que déjenme entender esto. Recibieron un reporte vago sobre una persona sospechosa y su respuesta inmediata fue venir aquí e intentar arrestar a mi madre, una respetada miembro de esta comunidad, sin ninguna evidencia real o provocación. La revelación de la identidad de Adriana y la posición de su hijo había cambiado completamente la dinámica. Los oficiales, antes tan confiados en su autoridad, ahora parecían niños regañados. Los vecinos miraban en silencio atónito, mientras la fea verdad de lo que casi había sucedido se hundía en todos ellos. Adriana, aún sentada en su mecedora, observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. El respeto y temor que su hijo inspiraba la habían salvado de una situación potencialmente peligrosa, pero el hecho de que necesitara ser salvada era un recordatorio doloroso de los prejuicios que aún plagaban su comunidad. Mientras Luis comenzaba a enumerar las diversas violaciones legales y éticas que los oficiales habían cometido, Adriana cerró los ojos brevemente, enviando una oración silenciosa de agradecimiento por la llegada oportuna de su hijo. Pero también rezaba por comprensión, por sanación y por un día en que incidentes como este fueran cosa del pasado. La revelación de la verdadera identidad de Adriana y la posición de su hijo había preparado el escenario para una confrontación que tendría consecuencias de largo alcance para todos los involucrados. En los tensos momentos que siguieron a la llegada de Luis, Adriana se encontró en una encrucijada. El peligro inmediato había pasado, pero las implicaciones de lo que acababa de ocurrir pesaban sobre ella. Mientras observaba a su hijo reprendiendo a los oficiales, una vida de experiencias, tanto dolorosas como triunfantes, pasaron frente a sus ojos. Adriana pensó en las innumerables veces que había enfrentado discriminación, las luchas que había soportado para criar a su hijo en un mundo que a menudo parecía estar en su contra. Pensó en los jóvenes de su comunidad, que tal vez no tendrían un juez Jiménez que viniera a rescatarlos. En ese momento, Adriana tomó una decisión que cambiaría el curso no solo de su vida, sino también de la vida de muchos en su comunidad. «Luis», llamó a Adriana, su voz suave pero firme. «Eso es suficiente, hijo». Todas las miradas se volvieron hacia Adriana, mientras ella lentamente se levantaba de su mecedora, su dignidad palpable, mientras enderezaba su espalda y levantaba la barbilla. «Lo que sucedió aquí hoy no se trata solo de mí», dijo con calma. «Se trata de cada persona que se parece a mí, que no tiene un hijo en una posición de poder para protegerlos. No podemos dejar pasar esto». Luis miró a su madre con una mezcla de preocupación y orgullo en sus ojos. «¿Qué quieres hacer, mamá?», le preguntó. Adriana respiró hondo. «Quiero presentar una queja formal, no solo contra estos oficiales, sino contra todo el departamento por permitir que este tipo de comportamiento continúe. Y quiero hablar, contar mi historia y las historias de otros que han enfrentado un trato similar. Es hora de un cambio, y si tengo que ser yo quien lo inicie, que así sea». Las consecuencias de la decisión de Adriana fueron inmediatas y de gran alcance.
Los oficiales, ya conmocionados, ahora parecían realmente alarmados ante la perspectiva de una queja oficial por parte de la madre de un juez. Los vecinos que se habían reunido susurraban entre sí, algunos asintiendo en acuerdo, mientras otros parecían incómodos ante el conflicto que se avecinaba. Luis, después de un momento de duda, asintió. «Si eso es lo que quieres, mamá, te apoyaré en cada paso del camino». «Pero, ¿estás segura? No será fácil». Los ojos de Adriana brillaron con determinación. «Nunca he huido de una pelea por lo que es correcto, y no voy a empezar ahora». En las semanas siguientes, la decisión de Adriana puso en marcha una serie de eventos que sacudieron a la comunidad local hasta sus cimientos. La queja oficial que presentó desató una investigación interna sobre las prácticas del Departamento de Policía, sacando a la luz numerosos otros incidentes de discriminación racial y mala conducta. La historia de Adriana, recogida primero por los medios locales y luego por los nacionales, se convirtió en un grito de guerra para aquellos que luchaban contra el racismo sistémico en las fuerzas del orden. Adriana se encontró en el centro de atención, dando entrevistas y hablando en reuniones comunitarias. Era un trabajo agotador para una mujer de su edad, pero Adriana encontraba fuerza en el apoyo de su hijo y en el conocimiento de que estaba marcando una diferencia. Sin embargo, las consecuencias no fueron del todo positivas. Adriana comenzó a recibir llamadas telefónicas y cartas amenazantes de quienes veían sus acciones como un ataque a las fuerzas del orden. Algunos de sus vecinos, incómodos con la atención que su caso estaba trayendo al área, se volvieron fríos y distantes. El departamento de policía, sintiéndose bajo asedio, inicialmente respondió a la defensiva. Intentaron pintar a Adriana como una alborotadora, sacando a relucir pequeñas infracciones de décadas atrás en un intento por desacreditarla. Pero la impecable reputación de Adriana y la clara evidencia de mala conducta en su caso hicieron que estos intentos fracasaran, solo avivando la indignación pública. Luis, fiel a su palabra, se mantuvo al lado de su madre durante todo el calvario. Usó sus conexiones en la comunidad legal para asegurarse de que la queja de Adriana fuera tomada en serio y que ella tuviera la mejor representación legal posible. Sin embargo, su apoyo vocal a la causa de su madre comenzó a generar tensiones en su vida profesional. Se susurraba sobre su imparcialidad, y algunos sugerían que debería recusarse de casos que involucraran a las fuerzas del orden. A medida que las semanas se convertían en meses, el caso de Adriana se transformó en un catalizador para discusiones más amplias sobre las relaciones raciales en la comunidad. Se organizaron reuniones en el ayuntamiento, reuniendo a residentes, fuerzas del orden y líderes comunitarios para abordar problemas de larga data de prejuicios y discriminación. Adriana se encontró en el centro de estas discusiones. Su dignidad tranquila y su compromiso inquebrantable con la justicia le ganaron el respeto incluso de aquellos que inicialmente se oponían a ella. Comenzó a trabajar con grupos juveniles locales, compartiendo sus experiencias y alentando a los jóvenes a defender sus derechos, al tiempo que construyeran puentes con las fuerzas del orden. La presión de su nuevo papel como activista comunitaria comenzó a afectar la salud de Adriana. Había noches en las que se quedaba despierta, preguntándose si había tomado la decisión correcta, si el costo de su paz y privacidad valía la pena. Pero entonces recibía una carta de un joven inspirado por su lucha o veía un informe en las noticias sobre los cambios positivos que se estaban implementando en el departamento de policía y sabía que había elegido el camino correcto. A medida que las consecuencias de su decisión seguían desarrollándose, Adriana se aferraba a las palabras que le había dicho a Luis ese fatídico día. «Es tiempo de un cambio, y si tengo que ser yo quien lo inicie, que así sea». No tenía idea entonces de hasta qué punto ese cambio llegaría ni cuánto le pediría, pero mientras se sentaba en su porche cada noche, observando su vecindario con nuevos ojos, Adriana sentía un sentido de propósito más fuerte que nunca. El camino por delante sería desafiante, pero Adriana Jiménez estaba lista para enfrentarlo de frente, armada con la sabiduría de toda una vida y una nueva determinación para ver la justicia servida, no solo para ella, sino para toda su comunidad. A medida que la historia de Adriana ganaba fuerza y su lucha por la justicia se intensificaba, comenzó a desarrollarse una trama secundaria que añadía capas de complejidad a una situación ya tensa. La oficial Sandra Rodríguez, la joven hispana que había luchado por todos. Mientras Luis comenzaba a enumerar las diversas violaciones legales y éticas que los oficiales habían cometido,
Adriana cerró los ojos brevemente, enviando una oración silenciosa de agradecimiento por la llegada oportuna de su hijo. Pero también rezaba por comprensión, por sanación y por un día en que incidentes como este fueran cosa del pasado. La revelación de la verdadera identidad de Adriana y la posición de su hijo había preparado el escenario para una confrontación que tendría consecuencias de largo alcance para todos los involucrados. En los tensos momentos que siguieron a la llegada de Luis, Adriana se encontró en una encrucijada. El peligro inmediato había pasado, pero las implicaciones de lo que acababa de ocurrir pesaban sobre ella. Mientras observaba a su hijo reprendiendo a los oficiales, una vida de experiencias, tanto dolorosas como triunfantes, pasó frente a sus ojos. Adriana pensó en las innumerables veces que había enfrentado la discriminación, las luchas que había soportado para criar a su hijo en un mundo que a menudo parecía estar en su contra. Pensó en los jóvenes de su comunidad, que tal vez no tendrían un juez Jiménez que viniera a rescatarlos. En ese momento, Adriana tomó una decisión que cambiaría el curso no solo de su vida, sino también de la vida de muchos en su comunidad. «Luis», llamó a Adriana, su voz suave pero firme. «Eso es suficiente, hijo». Todas las miradas se volvieron hacia Adriana mientras ella lentamente se levantaba de su mecedora, su dignidad palpable mientras enderezaba su espalda y levantaba la barbilla. «Lo que sucedió aquí hoy no se trata solo de mí», dijo con calma. «Se trata de cada persona que se parece a mí, que no tiene un hijo en una posición de poder para protegerlos. No podemos dejar pasar esto». Luis miró a su madre con una mezcla de preocupación y orgullo en sus ojos. «¿Qué quieres hacer, mamá?», le preguntó. Adriana respiró hondo. «Quiero presentar una queja formal, no solo contra estos oficiales, sino contra todo el departamento por permitir que este tipo de comportamiento continúe. Y quiero hablar, contar mi historia y las historias de otros que han enfrentado un trato similar. Es hora de un cambio, y si tengo que ser yo quien lo inicie, que así sea». Las consecuencias de la decisión de Adriana fueron inmediatas y de gran alcance. Los oficiales, ya conmocionados, ahora parecían realmente alarmados ante la perspectiva de una queja oficial por parte de la madre de un juez. Los vecinos que se habían reunido susurraban entre sí, algunos asintiendo en acuerdo, mientras otros parecían incómodos ante el conflicto que se avecinaba. Luis, después de un momento de duda, asintió. «Si eso es lo que quieres, mamá, te apoyaré en cada paso del camino. ¿Pero estás segura? No será fácil». Los ojos de Adriana brillaron con determinación. «Nunca he huido de una pelea por lo que es correcto, y no voy a empezar ahora». En las semanas siguientes, la decisión de Adriana puso en marcha una serie de eventos que sacudieron a la comunidad local hasta sus cimientos. La queja oficial que presentó desató una investigación interna sobre las prácticas del Departamento de Policía, sacando a la luz numerosos otros incidentes de discriminación racial y mala conducta. La historia de Adriana, recogida primero por los medios locales y luego por los nacionales, se convirtió en un grito de guerra para aquellos que luchaban contra el racismo sistémico en las fuerzas del orden. Adriana se encontró en el centro de atención, dando entrevistas y hablando en reuniones comunitarias. Era un trabajo agotador para una mujer de su edad, pero Adriana encontraba fuerza en el apoyo de su hijo y en el conocimiento de que estaba marcando una diferencia. Sin embargo, las consecuencias no fueron del todo positivas. Adriana comenzó a recibir llamadas telefónicas y cartas amenazantes de quienes veían sus acciones como un ataque a las fuerzas del orden. Algunos de sus vecinos, incómodos con la atención que su caso estaba trayendo al área, se volvieron fríos y distantes. El departamento de policía, sintiéndose bajo asedio, inicialmente respondió a la defensiva. Intentaron pintar a Adriana como una alborotadora, sacando a relucir pequeñas infracciones de décadas atrás en un intento por desacreditarla. Pero la impecable reputación de Adriana y la clara evidencia de mala conducta en su caso hicieron que estos intentos fracasaran, solo avivando la indignación pública. Luis, fiel a su palabra, se mantuvo al lado de su madre durante todo el calvario. Usó sus conexiones en la comunidad legal para asegurarse de que la queja de Adriana fuera tomada en serio y que ella tuviera la mejor representación legal posible. Sin embargo, su apoyo vocal a la causa de su madre comenzó a generar tensiones en su vida profesional. Se susurraba sobre su imparcialidad y algunos sugerían que debería recusarse de casos que involucraran a las fuerzas del orden.
A medida que las semanas se convertían en meses, el caso de Adriana se transformó en un catalizador para discusiones más amplias sobre las relaciones raciales en la comunidad. Se organizaron reuniones en el ayuntamiento, reuniendo a residentes, fuerzas del orden y líderes comunitarios para abordar problemas de larga data de prejuicios y discriminación. Adriana se encontró en el centro de estas discusiones. Su dignidad tranquila y su compromiso inquebrantable con la justicia le ganaron el respeto incluso de aquellos que inicialmente se oponían a ella. Comenzó a trabajar con grupos juveniles locales, compartiendo sus experiencias y alentando a los jóvenes a defender sus derechos, al tiempo que construía puentes con las fuerzas del orden. La presión de su nuevo papel como activista comunitaria comenzó a afectar la salud de Adriana. Había noches en las que se quedaba despierta, preguntándose si había tomado la decisión correcta, si el costo de su paz y privacidad valía la pena. Pero entonces recibía una carta de un joven inspirado por su lucha, o veía un informe en las noticias sobre los cambios positivos que se estaban implementando en el departamento de policía, y sabía que había elegido el camino correcto. A medida que las consecuencias de su decisión seguían desarrollándose, Adriana se aferraba a las palabras que le había dicho a Luis ese fatídico día. Es tiempo de un cambio, y si tengo que ser yo quien lo inicie, que así sea. No tenía idea entonces de hasta qué punto ese cambio llegaría ni cuánto le pediría, pero mientras se sentaba en su porche cada noche, observando su vecindario con nuevos ojos, Adriana sentía un sentido de propósito más fuerte que nunca. El camino por delante sería desafiante, pero Adriana Jiménez estaba lista para enfrentarlo de frente, armada con la sabiduría de toda una vida y una nueva determinación para ver la justicia servida, no solo para ella, sino para toda su comunidad. A medida que la historia de Adriana ganaba fuerza y su lucha por la justicia se intensificaba, comenzó a desarrollarse una trama secundaria que añadía capas de complejidad a una situación ya tensa. La oficial Sandra Rodríguez, la joven hispana que había estado presente durante la confrontación de Adriana, se encontraba cada vez más perturbada por el incidente y sus secuelas. A diferencia de sus colegas que se habían cerrado en banda y defendido sus acciones, Sandra no podía dejar de sentir que habían cometido un grave error en su trato hacia Adriana. Impulsada por una mezcla de culpa y un genuino deseo de cambio, Sandra comenzó a documentar otros incidentes de discriminación racial y mala conducta dentro del departamento. Empezó a llevar un diario detallado, anotando fechas, horas y los oficiales involucrados en incidentes cuestionables. Sus acciones, aunque bien intencionadas, la colocaron en una posición cada vez más precaria dentro del departamento. Mientras tanto, la señora Richardson, la vecina que había llamado a la policía sobre Adriana, también estaba lidiando con su propia crisis de conciencia. La reacción pública en contra de sus acciones había sido severa, con muchos en la comunidad etiquetándola como racista. Abrumada por la culpa y buscando enmendarse, la señora Richardson decidió contactar a Adriana para pedir disculpas en persona. Su encuentro, inicialmente tenso y torpe, se convirtió en un punto de inflexión. Adriana, recurriendo a toda una vida de sabiduría y perdón, escuchó el arrepentimiento sincero de la señora Richardson y compartió sus propias experiencias de vivir como una mujer negra en Estados Unidos. Esta conversación marcó el comienzo de una amistad inesperada entre las dos mujeres, con la señora Richardson convirtiéndose en una aliada inesperada en la lucha de Adriana por la justicia. A medida que estos dramas personales se desarrollaban, la comunidad en general también experimentaba su propia agitación. El Consejo Municipal local, bajo la presión de los activistas inspirados por la postura de Adriana, comenzó a debatir medidas para aumentar la responsabilidad de la policía. Esto provocó acaloradas discusiones y dividió a la comunidad, con algunos apoyando la reforma y otros defendiendo el status quo. El juez Luis Jiménez se encontraba navegando por aguas cada vez más traicioneras. Su apoyo a la causa de su madre lo había convertido en una figura controvertida en los círculos legales. Algunos de sus colegas en el tribunal cuestionaban en privado su imparcialidad, mientras que otros admiraban su valor. El departamento de policía, sintiéndose presionado desde múltiples direcciones, lanzó una campaña de relaciones públicas para mejorar su imagen. Organizaron eventos de alcance comunitario y sesiones de capacitación en sensibilidad para los oficiales. Sin embargo, estos esfuerzos fueron recibidos con escepticismo por muchos, quienes los consideraban intentos superficiales de evitar un cambio real.
La documentación secreta de Sandra Rodríguez sobre la mala conducta dentro del departamento crecía cada vez más extensa y comprometedora. Mientras luchaba con la decisión de si convertirse o no en denunciante, encontró un confidente inesperado en el juez Luis Jiménez. Sus reuniones clandestinas, llenas de implicaciones legales y éticas, añadieron una nueva capa de tensión al drama en desarrollo. La señora Richardson, inspirada por sus conversaciones con Adriana, comenzó una iniciativa en el vecindario destinada a fomentar un mejor entendimiento entre los residentes antiguos y los recién llegados. Sus esfuerzos, aunque bien intencionados, a veces llevaron a momentos incómodos y tensos, mientras los prejuicios profundamente arraigados y los malentendidos salían a la luz. A medida que estos diversos hilos se desarrollaban, comenzaron a entrelazarse de maneras inesperadas. La documentación de Sandra proporcionó pruebas cruciales para las iniciativas de reforma policial del Consejo Municipal. El grupo de la señora Richardson se convirtió en un foro para discutir las implicaciones más amplias del caso de Adriana. El escenario estaba listo para que estas tramas secundarias convergieran con la narrativa principal, construyendo hacia un evento culminante que desafiaría a todos los involucrados a confrontar sus prejuicios, cuestionar sus suposiciones y trabajar hacia un entendimiento genuino y un cambio en su comunidad. A medida que las repercusiones de la postura de Adriana contra la injusticia continuaban reverberando por la comunidad, las relaciones entre los actores clave de este drama se transformaban de maneras inesperadas. La amistad improbable entre Adriana y la señora Richardson se profundizó, trascendiendo sus roles iniciales de víctima y acusadora. Sus reuniones regulares para tomar el té en el porche de Adriana se convirtieron en un símbolo de reconciliación y crecimiento. La señora Richardson, ansiosa por comprender y enmendarse, escuchaba con atención mientras Adriana compartía historias de su vida durante la era de los derechos civiles. «Sabes, Mildred», dijo Adriana una tarde, usando el primer nombre de la señora Richardson, «cuando tenía tu edad, nunca pensé que estaría aquí compartiendo té con una vecina blanca que una vez llamó a la policía sobre mí». Los ojos de la señora Richardson se llenaron de lágrimas. «Adriana, no puedo decirte lo avergonzada que estoy de lo que hice, pero estoy tan agradecida por esta oportunidad de aprender y crecer». Su amistad no pasó desapercibida. Los vecinos, que habían sido cautelosos al tomar partido en la controversia, se sintieron atraídos por el ejemplo que estas dos mujeres daban. Lentamente, el hielo de la desconfianza comenzó a derretirse en la comunidad. Mientras tanto, la relación entre la oficial Sandra Rodríguez y el juez Luis Jiménez evolucionó de aliados cautelosos a confidentes de confianza. Sus reuniones clandestinas para discutir la documentación de Sandra sobre la mala conducta policial se convirtieron en una fuente de tensión, pero también de respeto mutuo. Durante una de esas reuniones, en un rincón tranquilo de un parque local, Sandra confesó sus temores. «Juez Jiménez, si revelo esta información, mi carrera terminará, pero si no lo hago, ¿cómo puedo vivir conmigo misma?». Luis, sintiendo el peso de su propio dilema ético, respondió: «Sandra, el camino de la integridad nunca es fácil, pero siempre es el correcto». Su compromiso compartido con la justicia, a pesar de los costos personales, forjó un vínculo que trascendía sus roles profesionales. La relación entre Adriana y su hijo Luis también experimentó una transformación. Siempre cercanos, ahora se veían como socios en una causa más grande que ellos mismos. Luis admiraba la fuerza y la sabiduría de su madre, viéndola bajo una nueva luz, no solo como su madre, sino como una líder y activista. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el porche de Adriana, Luis tomó la mano de su madre. «Mamá, siempre he estado orgulloso de ti, pero lo que estás haciendo ahora es más de lo que podría haber imaginado». Adriana apretó su mano, sus ojos brillando. «Bueno, hijo, ¿de dónde crees que obtuviste tu sentido de la justicia? Ciertamente no fue de esos libros de leyes tuyos». Su risa cálida y genuina flotó en la brisa de la tarde, un testimonio del amor y respeto que solo había crecido más fuerte a través de la adversidad. Incluso la relación de Adriana con la comunidad en general evolucionó. Las personas que una vez la veían como una vecina anciana más, ahora la veían como una fuente de sabiduría y autoridad moral. Los jóvenes activistas buscaban su consejo, mientras que los residentes de más edad admiraban el fuego que siempre había ardido dentro de su aparentemente modesta vecina.
Durante una reunión comunitaria en la iglesia local, un joven negro se levantó. «Señora Jiménez», dijo con la voz llena de emoción, «verla enfrentarse a esos oficiales, escuchar sus historias, me ha dado esperanza de que el cambio es posible». Los ojos de Adriana se llenaron de lágrimas mientras miraba las diversas caras en la multitud, todas dirigidas hacia ella con respeto y admiración. Se dio cuenta de que su postura individual por la justicia se había convertido en un catalizador para el crecimiento colectivo y la sanación. Sin embargo, no todas las relaciones cambiaron para bien. Los lazos entre la oficial Rodríguez y sus colegas se tensaron cada vez más, ya que su documentación secreta continuaba. Sandra se encontraba aislada en el trabajo, vista con sospecha por aquellos que sentían que su lealtad al código no escrito de solidaridad policial estaba en duda. Los lazos entre Luis y algunos de sus compañeros jueces también se enfriaron. Lo que antes eran almuerzos casuales y reuniones sociales se convirtieron en saludos formales en los pasillos del tribunal. Sin embargo, incluso estas relaciones tensas servían para resaltar los problemas profundos que necesitaban ser abordados para que ocurriera una verdadera reconciliación. A medida que estas relaciones continuaban desarrollándose y cambiando, creaban una compleja red de conexiones que reflejaban los cambios más amplios que estaban ocurriendo en la comunidad. Cada interacción, ya fuera para acercar a las personas o alejarlas, servía como un microcosmos de la lucha más amplia por la comprensión y la justicia. Adriana, al observar estas dinámicas cambiantes, se dio cuenta de que el camino hacia un cambio verdadero no era solo a través de leyes y políticas, sino mediante el arduo trabajo de construir puentes entre las personas. Mientras se mecía suavemente en su porche, viendo el atardecer de otro día en esta continua travesía, sintió una sensación de esperanza. Las relaciones que se estaban forjando y poniendo a prueba en el crisol de esta experiencia estaban sentando las bases para una comunidad más justa y comprensiva. El día de la reunión en el ayuntamiento llegó, trayendo consigo una palpable tensión que flotaba sobre el centro comunitario. Lo que había comenzado como un incidente local se había convertido en un punto focal para las discusiones sobre la justicia racial, la reforma policial y las relaciones comunitarias. El gran auditorio estaba lleno a su máxima capacidad, con residentes de todas las clases sociales, funcionarios locales y representantes de los medios de comunicación presentes. Adriana se sentó en la primera fila, con la espalda recta y los ojos claros, flanqueada por Luis a un lado y la señora Richardson al otro. El jefe de policía y varios oficiales, incluida Sandra Rodríguez, ocupaban asientos en el lado opuesto del escenario. El aire estaba cargado de anticipación y tensión no dicha mientras el alcalde daba inicio a la reunión. «Estamos aquí hoy», comenzó, con su voz resonando en la sala, para abordar el incidente que involucró a la señora Adriana Jiménez y para discutir los problemas más amplios que ha sacado a la luz en nuestra comunidad. La reunión comenzó de manera civilizada, con varios líderes comunitarios presentando sus puntos de vista. Pero cuando se abrió el turno de comentarios públicos, la verdadera profundidad de las divisiones en la comunidad se hizo evidente. Voces airadas se alzaron desde diferentes rincones del auditorio. «La policía solo estaba haciendo su trabajo», gritó un hombre, su rostro rojo de ira. «No podemos atarles las manos cuando intentan mantenernos seguros». «¿Y qué hay de nuestra seguridad?», replicó una joven negra. «¿Quién nos protege a nosotros de quienes se supone que nos deben proteger?». La tensión en la sala aumentó rápidamente. Años de frustración y miedo reprimidos salieron a la superficie mientras los miembros de la comunidad y los simpatizantes de la policía discutían de un lado a otro. El alcalde luchaba por mantener el orden, pero la situación se descontrolaba rápidamente. De repente, la oficial Sandra Rodríguez se levantó, su rostro pálido pero decidido. «Tengo algo que decir», llamó, su voz cortando el caos. Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras se acercaba al podio con las manos temblorosas. Sandra sacó una carpeta gruesa. Durante meses, comenzó, su voz ganando fuerza, he estado documentando incidentes de discriminación racial y mala conducta dentro de nuestro departamento. Lo que le sucedió a la señora Jiménez no fue un incidente aislado. Es parte de un patrón, y debe detenerse. La sala estalló en caos. Los compañeros oficiales de Sandra la miraban con una mezcla de sorpresa y traición. El rostro del jefe de policía se tornó de un alarmante tono rojo mientras farfullaba incoherentemente. Los miembros de la comunidad empezaron a gritar,
algunos en apoyo a la valentía de Sandra, otros acusándola de traicionar a su placa. En ese momento crucial, Adriana se levantó. A pesar de su edad, parecía elevarse por encima de la multitud mientras caminaba hacia el podio. Sandra se hizo a un lado, y Adriana tomó su lugar, su presencia imponente logrando una atención instantánea. «¡Mírennos!», dijo Adriana con su voz clara y fuerte. «¡Miren lo que nos estamos haciendo unos a otros! Esta ira, este miedo, es exactamente por lo que necesitamos un cambio, pero no podemos lograrlo gritándonos unos a otros o señalándonos con el dedo». Mientras Adriana continuaba hablando, sus palabras parecían resonar en algo profundo dentro de cada persona presente. Se produjo una transformación en la sala. La ira y el miedo que habían dominado el ambiente comenzaron a dar paso a algo más. Un reconocimiento colectivo de la humanidad compartida y la necesidad de comprensión. «Tenemos una elección», concluyó Adriana, con sus ojos recorriendo la multitud. «Podemos permitir que esto nos divida aún más, o podemos usarlo como una oportunidad para unirnos, para escucharnos y trabajar hacia un cambio real y duradero. El camino no será fácil, pero nada que valga la pena lo es». Las palabras de Adriana resonaron en el aire. El evento culminante había llevado a la comunidad a una encrucijada. Se había hablado la verdad, los problemas estaban al descubierto. Ahora quedaba la pregunta de si podían aprovechar este momento para comenzar el arduo trabajo de la sanación y la transformación, o si la división expuesta resultaría ser demasiado profunda para superar. En los días posteriores a la tumultuosa reunión en el ayuntamiento, Adriana Jiménez se encontró en el centro de un esfuerzo comunitario para abordar los problemas profundos que habían salido a la luz. Las jornadas siguientes estuvieron llenas de intensas discusiones, acalorados debates y una oleada de actividad, mientras varios grupos intentaban encontrar un camino hacia adelante. Reconociendo la necesidad de un enfoque estructurado para la resolución de conflictos, Adriana, junto con Luis, Sandra Rodríguez y otros líderes comunitarios, organizaron una serie de reuniones más pequeñas y enfocadas. Se dieron cuenta de que el foro público grande, aunque poderoso, había sido demasiado abrumador para que muchas personas se comprometieran realmente en un diálogo significativo. Estos grupos más pequeños permitieron conversaciones más íntimas, donde las personas se sentían más seguras expresando sus verdaderos sentimientos y experiencias. Una de estas reuniones reunió a un grupo diverso de residentes, incluidos miembros antiguos de la comunidad, nuevos propietarios de viviendas y dueños de negocios locales. La tensión en la sala era palpable cuando Adriana abrió la discusión. «Estamos aquí hoy», comenzó, con su voz suave pero firme, no para señalar con el dedo o culpar a nadie, sino para escucharnos y entendernos mutuamente. Cada persona en esta sala tiene experiencias y preocupaciones válidas. Nuestro trabajo es encontrar una manera de avanzar que aborde todas ellas. A medida que avanzaba la conversación, quedó claro que los problemas iban más allá de las prácticas policiales o la discriminación racial. Los residentes hablaron de sentirse desconectados de su vecindario cambiante, del miedo al crimen y los valores de las propiedades, y de los desafíos de salvar las diferencias culturales. Un residente de larga data, un anciano blanco, se animó a hablar. «He vivido aquí por 40 años», dijo con la voz áspera por la emoción, «y a veces siento que no reconozco mi propio vecindario. No se trata de raza, se trata de sentirme como un extraño en mi propio hogar». Una joven negra respondió, con la voz temblorosa. «Y nosotros nos sentimos como extraños en un lugar que debería ser nuestro hogar también. ¿Puedes entender cómo se siente que te vean como una amenaza solo por existir en tu propia comunidad?» Estos intercambios crudos y honestos fueron dolorosos pero necesarios. Adriana y su equipo trabajaron para crear un ambiente donde todas las voces fueran escuchadas y validadas, al tiempo que empujaban suavemente a los participantes a considerar perspectivas diferentes de las suyas. Paralelamente a estas discusiones comunitarias, Adriana trabajó estrechamente con Luis y Sandra para abordar los problemas dentro del departamento de policía. Organizaron reuniones entre miembros de la comunidad y oficiales de policía, facilitadas por mediadores profesionales. Estas sesiones fueron a menudo tensas y emotivas, pero proporcionaron una oportunidad crucial para que ambos lados se vieran entre sí como seres humanos, en lugar de adversarios. Durante una de estas sesiones particularmente poderosas, un joven negro compartió sus experiencias de ser detenido repetidamente y cuestionado por la policía. «Siento que me ven como un criminal solo por caminar por la calle», dijo,
Con la voz ahogada por la emoción, un oficial veterano, visiblemente conmovido, respondió: «Nunca me di cuenta de cómo se percibían nuestras acciones. Nos entrenan para estar vigilantes, pero ahora veo que la vigilancia sin comprensión puede parecer prejuicio». Estos momentos de conexión y comprensión, aunque pequeños, fueron pasos cruciales en el proceso de resolución de conflictos. Adriana sabía que el verdadero cambio tomaría tiempo, pero cada uno de estos avances era un paso en la dirección correcta. Como parte de sus esfuerzos de resolución, Adriana y su equipo también trabajaron con las autoridades locales para implementar cambios concretos. Abogaron por una mayor transparencia en las prácticas policiales, promovieron la creación de juntas de supervisión comunitaria y ayudaron a desarrollar nuevos programas de capacitación para los oficiales, centrados en la sensibilidad cultural y las técnicas de desescalada. Sin embargo, el camino hacia la resolución estuvo lejos de ser fluido. Hubo contratiempos y momentos de tensión que amenazaron con deshacer el progreso que se había logrado. Un tiroteo policial en una ciudad vecina reavivó las tensiones, lo que llevó a protestas y exigencias de una acción más inmediata. En respuesta a estos desafíos, Adriana organizó una caminata por la paz en el vecindario. A diferencia de una protesta, este evento estaba diseñado para unir a las personas en un espíritu de unidad y propósito compartido. Residentes de todas las razas y procedencias caminaron lado a lado, muchos tomados de la mano o conversando con vecinos con los que nunca antes habían hablado. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el impacto de los esfuerzos de resolución de conflictos comenzó a manifestarse. Los informes de incidentes de discriminación racial disminuyeron, mientras que la satisfacción comunitaria con las fuerzas del orden comenzó a aumentar. La Junta de Supervisión Comunitaria, tras algunos problemas iniciales, demostraba ser una herramienta eficaz para la rendición de cuentas y la transparencia. El enfoque de Adriana para la resolución de conflictos, que enfatizaba la escucha, la comprensión y la búsqueda de puntos en común, comenzó a influir en otros aspectos de la vida comunitaria. Las asociaciones de vecinos adoptaron técnicas similares para abordar los problemas locales, y las escuelas implementaron programas para enseñar a los estudiantes sobre la diversidad y la resolución de conflictos. Sin embargo, Adriana y su equipo también tuvieron que aceptar que no todos los conflictos podían resolverse por completo. Algunas heridas eran demasiado profundas, algunos desacuerdos demasiado fundamentales para reconciliarse fácilmente. Aprendieron a medir el éxito no en términos de armonía total, sino en la creación de espacios donde las conversaciones difíciles pudieran ocurrir de manera respetuosa y productiva. A medida que continuaban sus esfuerzos de resolución de conflictos, Adriana se encontraba reflexionando sobre las palabras del Dr. Martin Luther King Jr., con quien había marchado en su juventud. El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Se dio cuenta de que su trabajo formaba parte de ese largo arco y que cada pequeño paso adelante contribuía a un viaje más amplio hacia una sociedad más justa y equitativa. El viaje estaba lejos de terminar, pero Adriana sentía una creciente sensación de esperanza. Sabía que al ayudar a resolver estos conflictos, no solo estaban abordando problemas inmediatos, sino sentando las bases para una comunidad más unida y comprensiva para las generaciones futuras. Los meses de intenso diálogo comunitario, cambios de políticas y crecimiento personal marcaron un punto de inflexión significativo para Adriana y todo el vecindario. Lo que había comenzado como una confrontación aterradora en su porche había evolucionado en un movimiento por el cambio que tocaba cada aspecto de la vida comunitaria. Este cambio trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades que pondrían a Adriana y a sus aliados en un nuevo camino. Una noche, mientras Adriana estaba sentada en su porche reflexionando sobre el progreso que habían logrado, recibió una llamada inesperada. Era del alcalde de una ciudad vecina, quien había oído hablar del trabajo transformador que estaba ocurriendo en la comunidad de Adriana. Quería saber si Adriana estaría dispuesta a compartir sus experiencias y estrategias con otras comunidades que enfrentaban desafíos similares. Esta oportunidad presentó a Adriana una decisión crucial. Compartir su historia en una plataforma más amplia amplificaría su impacto más allá de lo que inicialmente había imaginado. Sin embargo, también significaría exponerse aún más a la vista pública y asumir responsabilidades que parecían abrumadoras para una mujer de su edad.
Después de una cuidadosa reflexión y largas discusiones con Luis, Sandra y sus otros aliados cercanos, Adriana tomó una decisión trascendental. Aceptaría la invitación, viendo esto como una oportunidad para extender el impacto de su trabajo más allá de su propio vecindario. «Tenemos una oportunidad aquí», explicó Adriana a su grupo central de seguidores, incluidos Luis, Sandra y la señora Richardson. «Lo que hemos comenzado en nuestra comunidad podría ser el inicio de un movimiento mucho mayor para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad en todo el país». El grupo se sintió energizado por la idea, pero también consciente de los desafíos que presentaba. Ampliar sus esfuerzos requeriría recursos, organización y la voluntad de interactuar con comunidades que podrían ser aún más resistentes al cambio que la suya. Con el apoyo de sus seguidores, Adriana comenzó a esbozar un plan para una nueva iniciativa. Su misión sería proporcionar recursos, capacitación y apoyo a las comunidades que buscaran abordar los problemas de discriminación racial en la vigilancia y mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad. La iniciativa, que llamaron Puentes de Entendimiento, reuniría a líderes comunitarios, funcionarios policiales y defensores de la justicia social. Ofrecería un enfoque integral para la reforma comunitaria, basándose en las lecciones que habían aprendido a través de sus propias experiencias. A medida que la noticia de esta nueva dirección se extendió, creó un renovado sentido de propósito en la comunidad. Muchos que habían estado involucrados activamente en los esfuerzos locales vieron una oportunidad para contribuir a una causa mayor. Los negocios locales ofrecieron su apoyo, las escuelas comenzaron a incorporar técnicas de resolución de conflictos en sus programas educativos, e incluso algunos oficiales de policía, inspirados por el ejemplo de Sandra, se ofrecieron como voluntarios para compartir sus experiencias con otros departamentos. Esta nueva dirección no estuvo exenta de desafíos. Algunos miembros de la comunidad temían que el enfoque en los problemas nacionales distrajera de los esfuerzos locales en curso. Otros estaban preocupados por el aumento del escrutinio que traería consigo un perfil más alto. A pesar de estas preocupaciones, Adriana estaba segura de que estaban en el camino correcto. Mientras estaba de pie frente al espacio de oficina recién alquilado que serviría como la sede de Puentes de Entendimiento, sintió una mezcla de emoción y temor. El viaje que había comenzado con una confrontación aterradora en su porche la había llevado a este momento, el comienzo de un movimiento que tenía el potencial de impactar comunidades en todo el país. El punto de inflexión había llegado, y con él, una nueva dirección no solo para Adriana, sino para todos aquellos que habían sido parte de esta experiencia transformadora. Mientras daba sus primeros pasos hacia la oficina, Adriana sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. En los meses que siguieron al lanzamiento de Puentes de Entendimiento, Adriana se encontró reflexionando profundamente sobre el viaje que la había llevado hasta este punto. La mujer que la miraba cada mañana en el espejo era a la vez familiar y extraña. La misma cara que había soportado casi 8 décadas de vida, pero con ojos que ahora contenían un nuevo fuego de propósito y comprensión. Adriana se dio cuenta de que había desarrollado una resistencia que nunca supo que poseía, incluso después de todos sus años enfrentando la adversidad. La confrontación con la policía, la posterior agitación comunitaria y los desafíos de liderar una iniciativa nacional habían puesto a prueba sus límites. Había enfrentado el escrutinio público, lidiado con complejos problemas sociales y asumido la responsabilidad de ser una voz para el cambio. A lo largo de todo esto, emergió más fuerte y más comprometida con su causa que nunca. Su perspectiva sobre la comunidad y el cambio social había cambiado drásticamente. Si bien siempre había creído en el poder de la acción individual, ahora veía cómo un solo incidente podía encender un movimiento, cómo las historias personales podían impulsar un cambio social. Entendía más que nunca la importancia de tender puentes, de crear espacios para conversaciones difíciles y el poder de la empatía para superar prejuicios profundamente arraigados. Quizás el área de mayor crecimiento para Adriana fue en su papel como líder. Siempre contenta de ser un pilar silencioso de su comunidad, se había visto empujada al centro de atención pública como una voz para el cambio en las relaciones entre la policía y la comunidad. Había aprendido a navegar entrevistas con los medios, a hablar con convicción ante audiencias diversas y a construir coaliciones entre grupos con intereses y perspectivas diferentes. Este nuevo papel público no estuvo exento de desafíos. Adriana a menudo sentía el peso de la responsabilidad,
sabiendo que sus palabras y acciones podían tener repercusiones para las comunidades de todo el país. Hubo momentos de duda, momentos en que se preguntaba si era la persona adecuada para liderar este movimiento. Pero en esos momentos recordaba las palabras que le había dicho a Luis aquel fatídico día. Es tiempo de un cambio, y si tengo que ser yo quien lo inicie, que así sea. Adriana también reflexionaba sobre cómo habían evolucionado sus relaciones. Su vínculo con Luis se había profundizado a medida que madre e hijo se convertían en socios en una misión compartida. Había formado alianzas inesperadas, como su amistad con la señora Richardson, que se había convertido en un ejemplo poderoso del cambio que estaban buscando. Incluso su relación con Sandra Rodríguez se había transformado, convirtiéndose en un testimonio de la posibilidad de crecimiento y redención dentro de las fuerzas del orden. Mientras se preparaba para otro día de reuniones, entrevistas y sesiones de estrategia, Adriana sintió un profundo sentido de gratitud. A pesar de los desafíos que había enfrentado, el incidente que había comenzado todo había despojado cualquier complacencia, forzándola a confrontar verdades difíciles sobre la sociedad y sobre sí misma. Había sido un viaje transformador, uno que finalmente la había llevado a crecer tanto personal como colectivamente. Adriana Jiménez, la anciana que una vez había sido acosada en su propio porche, había emergido como algo más, una defensora, una líder comunitaria y un símbolo de resistencia y cambio. Mientras miraba hacia el futuro, Adriana se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara, armada con nueva sabiduría, convicciones más fuertes y un compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad. Con una sonrisa decidida, Adriana se dispuso a enfrentar otro día de trabajo hacia el cambio que quería ver en el mundo. Sabía que cada desafío que enfrentaba y cada comunidad a la que ayudaba era otro paso hacia la creación de una sociedad más justa y equitativa, una visión que había nacido de un momento de injusticia en su propio porche, pero que se había convertido en algo mucho más grande que ella misma. Mientras tomaba la foto enmarcada de su escritorio, una imagen de ella misma rodeada por su grupo central de seguidores, incluido Luis, Sandra y la señora Richardson, se recordó lo lejos que habían llegado y el trabajo que aún quedaba por hacer. Con una respiración profunda y una sonrisa, Adriana se dirigió hacia su futuro, sabiendo que el viaje continuaba, pero con la confianza de que estaba en el camino correcto. Fin de la historia. Historia número 2. En Querétaro, un pequeño pueblo en el corazón del país, vivía Rubén, un joven de 24 años que, a pesar de su corta edad, ya había alcanzado un alto rango en el ejército. La ciudad era conocida por sus calles tranquilas y sus amables habitantes, pero como en todas partes, tenía sus sombras. Rubén, el único hijo de una familia de militares, siempre había sido un joven dedicado y disciplinado. Su padre, un renombrado oficial del ejército, y su madre, una profesora jubilada, le habían enseñado desde una edad temprana el valor de la humildad y la integridad. Rubén, aun con su alta posición, nunca se dejaba llevar por el orgullo. Vivía con sencillez, conducía un coche modesto y vestía discretamente, lo que reflejaba su carácter modesto y su creencia en la vida simple. Su apariencia no llamaba la atención, y esa humildad, inculcada por sus padres, lo ayudaba a mantenerse centrado. Sin embargo, en la rutina de un día aparentemente normal, la vida le tenía preparado un desafío que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su fe en la justicia. Era una tarde calurosa en Querétaro. El sol todavía estaba alto en el cielo, proyectando largos rayos dorados sobre las calles empedradas. Las hojas de los árboles, secas por la falta de lluvias, crujían bajo las llantas del coche de Rubén mientras conducía por una avenida principal. El sonido de los neumáticos al rozar el asfalto creaba una cadencia que lo tranquilizaba, pero algo rompió la armonía de ese momento. Mientras esperaba en un semáforo, un coche de la policía se detuvo detrás de él, y de repente, un oficial llamado Renaldo salió del vehículo, dirigiéndose directamente hacia el coche de Rubén. Renaldo era conocido en el pueblo por su temperamento arrogante y sus actitudes prejuiciosas. La gente del pueblo sabía que le gustaba imponer su autoridad de forma desmesurada, y hoy, Rubén sería su próxima víctima. «Oye, tú». La voz de Renaldo se oyó antes de que siquiera llegara a la ventana de Rubén.
Había algo en su tono que inmediatamente tensó el cuerpo del joven militar, quien trató de no mostrar emoción alguna. ¿De quién es este coche? Me sorprende ver a alguien como tú conduciendo algo así. Rubén levantó la vista desde el volante y, conteniendo la molestia que empezaba a crecer dentro de él, respondió con calma. El coche es mío, señor. Recién vuelvo a casa. Pero en el fondo, Rubén sentía el peso de la situación. Sabía que la actitud de Renaldo no era por simple curiosidad, estaba siendo juzgado por su apariencia. Era un juicio silencioso, disfrazado de preguntas inocentes, pero el joven sabía muy bien lo que ocurría. El calor del día no solo era externo, sino que sentía cómo la temperatura subía dentro de sí, mientras intentaba mantener la compostura. Renaldo lo miró de arriba abajo con una expresión cargada de desprecio. Rubén pudo sentir cómo sus ojos lo desnudaban, buscando algo que justificara la sospecha. Alguien como tú, con esa ropa barata y ese aspecto, no debería estar detrás del volante ni siquiera de un auto simple como este, dijo Renaldo con una sonrisa burlona. La tensión en el aire era palpable. Rubén, aunque entrenado para situaciones mucho más tensas, sentía una rabia contenida. Sabía que responder agresivamente no haría más que empeorar las cosas. Respiró hondo y mantuvo su tono firme pero respetuoso. Le aseguro, señor, que el coche es mío. Tengo todos los documentos en regla. El sol quemaba con fuerza en ese momento, y las calles, normalmente tranquilas, parecían vacías. Apenas unos transeúntes pasaban, observando a distancia, pero sin involucrarse. Sabían quién era Renaldo, y sabían que era mejor no cruzarse en su camino. Las palabras del policía estaban llenas de veneno, un veneno que Rubén había aprendido a identificar. Había crecido en una sociedad donde el color de piel y las apariencias a menudo determinaban cómo te trataban. Y aunque llevaba años en el ejército, aún le sorprendía lo mucho que debía demostrar para ser respetado. Renaldo no se dio por vencido. Se acercó más al coche, mirando el interior, inspeccionando con desprecio. ¿De verdad crees que alguien va a creer que un chico como tú, con esta cara y esta ropa, puede tener un coche propio? Dijo Renaldo, alzando una ceja con burla. Rubén sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo firme, sus manos aferradas al volante, recordando las palabras de su padre sobre la disciplina y el autocontrol. Lo que Renaldo no sabía era que, de manera discreta, Rubén había colocado su móvil en el salpicadero del coche, grabando todo el incidente. Cada insulto, cada gesto de desprecio, estaba siendo capturado en audio y video. Aunque Rubén había aprendido a no reaccionar de forma impulsiva, había algo dentro de él que le decía que esta vez tendría la oportunidad de hacer algo al respecto. Renaldo, sintiéndose triunfante, continuó con su comportamiento abusivo. Vamos, sal del auto. Quiero comprobarlo aquí. Vamos a ver qué encontramos. Claramente, estaba buscando algo con lo que incriminar a Rubén. Pero Rubén sabía que no había nada sospechoso en su coche. Todo estaba en regla, y eso solo aumentaba la frustración de Renaldo. Rubén bajó del coche, sintiendo la mirada del policía clavada en su espalda. Sabía que lo mejor era cooperar, pero su mente estaba en constante alerta. Puede comprobarlo, señor, dijo, manteniendo la calma, aunque el peso de la humillación empezaba a hacer mella en él. Renaldo comenzó a registrar el auto con movimientos bruscos, revolviendo los objetos personales de Rubén con desdén. Cada segundo de ese escrutinio injustificado alimentaba la indignación interna del joven militar. Rubén se obligó a respirar profundamente, recordando las enseñanzas de su padre sobre el autocontrol en situaciones críticas. Mientras Renaldo revolvía los asientos y la guantera, Rubén pensaba en lo irónico de la situación, él, un oficial del ejército condecorado, siendo tratado como un criminal por el simple hecho de su apariencia. El aire estaba cargado de tensión. Rubén podía sentir la mirada furtiva de algunas personas desde las aceras, pero nadie se atrevía a intervenir. El sol seguía cayendo, implacable, y el calor que irradiaba el asfalto hacía que las gotas de sudor rodaran por su espalda. El ruido de la ciudad parecía desvanecerse en el fondo, como si todo a su alrededor se hubiera congelado en ese instante de humillación. Renaldo,
evidentemente frustrado por no encontrar nada incriminatorio, soltó un bufido y se giró hacia Rubén con una mirada cruel. ¿Crees que puedes engañarme con esa humilde pose tuya?, dijo, avanzando hacia Rubén. Los músculos del joven militar se tensaron. Su instinto le pedía que se defendiera, pero sabía que cualquier movimiento en falso solo empeoraría la situación. Mantener la calma, recordó. De repente, sin previo aviso, Renaldo asestó un golpe en el estómago de Rubén. El dolor fue inmediato, agudo, y lo obligó a doblarse hacia adelante, luchando por respirar. La sorpresa fue tan grande como el dolor físico. Nunca había esperado que las cosas llegaran tan lejos. Esto es para que aprendas a no cruzarte en mi camino, escupió Renaldo con una sonrisa de satisfacción. El cuerpo de Rubén reaccionó al golpe de una manera que no pudo controlar del todo. Sintió un nudo en el estómago y el ardor de la rabia trepando por su pecho, pero aún así, mantuvo su boca cerrada. Cualquier palabra podría desatar más violencia, y Rubén sabía que en ese momento, la paciencia era su única arma. Pero Renaldo no había terminado. Con una rapidez sorprendente, el policía le dio otro golpe, esta vez en la cara. El puño del oficial impactó en el labio de Rubén, haciendo que éste cayera al suelo, con la sangre empezando a brotar de su boca. Mientras el dolor pulsaba en su rostro y costillas, Rubén apenas pudo levantar la vista para ver la sonrisa sádica en el rostro de Renaldo. ¿Crees que se ha acabado?, preguntó Renaldo, con un tono que solo podía describirse como puro desprecio. Entonces, sin más, le dio una patada en las costillas a Rubén, provocándole un dolor tan agudo que casi le impidió respirar. Rubén se retorció en el suelo, tratando de no gritar. Todo en su cuerpo le pedía que se levantara, que contraatacara, pero su mente seguía dominada por la necesidad de autocontrol. El entrenamiento militar no solo le había enseñado a combatir físicamente, sino a resistir psicológicamente. Sin embargo, esa era una batalla más difícil. En ese momento, tumbado en el suelo, con el dolor pulsando en todo su cuerpo, Rubén se sintió más vulnerable de lo que jamás se había sentido en una zona de combate. «No eres nada», gritó Renaldo, con la voz llena de odio. «Nada». Y con esas palabras, el oficial se agachó, sosteniendo la cara de Rubén con fuerza y murmuró: «Recuerda eso la próxima vez que pienses en salir de casa con ese auto. No perteneces aquí». Rubén, jadeando por el dolor, logró mirar a Renaldo con los ojos llenos de una mezcla de rabia y desprecio, pero se obligó a no responder. Sabía que había algo más en juego aquí que su dignidad inmediata. Tenía pruebas, tenía la verdad de su lado, y aunque ese no era el momento de reaccionar, sabía que pronto lo sería. Finalmente, Renaldo se levantó, miró a Rubén una vez más y dijo: «Vete antes de que cambie de opinión y decida hacer algo peor». Rubén se levantó lentamente, cada movimiento le dolía, pero se obligó a mantenerse erguido. Sin decir una palabra, regresó al coche. Mientras encendía el motor y empezaba a conducir, el dolor físico se mezclaba con la ira en su mente. Cada golpe, cada insulto, aún resonaba en sus pensamientos. Sentía el sabor metálico de la sangre en su boca, y las costillas le dolían con cada respiración. Con una mano temblorosa, Rubén tocó su labio hinchado, notando la sangre. Pero más allá del dolor físico, lo que más le dolía era la humillación. Un racismo y abuso de poder tan crudo y directo le habían recordado que, a pesar de todos sus logros, a ojos de algunos, su color de piel aún lo hacía inferior. El pensamiento lo llenó de impotencia, pero también lo fortaleció. Sabía que no podía dejarlo pasar. Esta vez, no. Mientras conducía hacia su casa, sus pensamientos iban y venían entre la rabia, el dolor y la estrategia. Su móvil, aún grabando, contenía todas las pruebas que necesitaba. Cada palabra, cada golpe, estaba ahí, y Rubén sabía que usaría esa evidencia para buscar justicia. Renaldo podría haber ganado esa pequeña batalla en la calle, pero Rubén se aseguraría de ganar la guerra. Un nuevo conflicto adicional, la duda de Rubén sobre la justicia. En los días posteriores, Rubén no podía dejar de revivir el momento. Las noches eran especialmente difíciles. Se quedaba mirando el techo de su habitación,
preguntándose si realmente valía la pena luchar. A pesar de las pruebas que tenía, sabía que enfrentarse a un policía como Renaldo, quien probablemente tenía conexiones en la comisaría, no sería sencillo. Había oído historias de otros que, a pesar de tener la verdad de su lado, se habían topado con un muro de burocracia y encubrimientos. En esos momentos de duda, pensaba en su carrera militar. Había trabajado toda su vida para llegar a donde estaba, y temía que al levantar una denuncia pública, pudiera manchar su reputación. ¿Qué pasaría si todo se volvía en su contra? ¿Qué pasaría si nadie le creía, o peor aún, si todo quedaba en nada? Esa lucha interna fue lo que lo llevó a visitar a su padre. Sabía que necesitaba consejo. Sabía que su padre, un hombre que había enfrentado adversidades de todo tipo, podría darle la perspectiva que necesitaba. Y así, un día, decidió que hablaría con él. Esa tarde, Rubén tomó una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo con la duda y el miedo. Necesitaba enfrentar la situación, pero no lo haría solo. Se dirigiría a hablar con su padre, el hombre que siempre había sido su pilar, su guía en los momentos más difíciles. Sabía que la conversación no sería fácil, aunque su padre era un hombre de principios firmes, también era pragmático y conocía los desafíos del sistema militar y de justicia. El sol ya comenzaba a descender cuando Rubén subió a su coche. A pesar del dolor que aún sentía en las costillas y en el labio, manejó hacia la reserva militar donde trabajaba su padre. Mientras conducía, la duda seguía latente, pero también había algo más, una determinación creciente. Sabía que su padre le daría la claridad que tanto necesitaba. Al llegar a la puerta de la reserva, el guardia lo saludó con respeto, revisando sus papeles antes de permitirle el acceso. Rubén siempre se sintió orgulloso de llevar el apellido Rodríguez, un nombre conocido en los círculos militares por la rectitud y el honor. Sin embargo, ese orgullo venía con una responsabilidad adicional, actuar siempre con justicia, incluso cuando el camino era difícil. Cuando llegó al edificio donde trabajaba su padre, estacionó el coche y se dirigió hacia la oficina. Cada paso que daba se sentía pesado, no solo por el dolor físico, sino también por la carga emocional de lo que estaba a punto de revelar. Al entrar en la oficina, fue recibido por la secretaria de su padre, quien lo reconoció de inmediato y le indicó que podía pasar sin demora. Sabía que su padre siempre lo recibiría, pero esta vez, el motivo de su visita era distinto. Rubén abrió la puerta de la oficina y se encontró con su padre sentado detrás de su escritorio, rodeado de papeles. El coronel Rodríguez levantó la vista, su expresión tranquila y profesional. Sin embargo, cuando vio los moretones en el rostro de su hijo, sus ojos se endurecieron con preocupación, aunque mantuvo su postura firme. Veo que el entrenamiento en la escuela preparatoria fue difícil, dijo el coronel con una leve sonrisa, intentando aliviar la tensión del momento con una broma. Pero Rubén no pudo seguirle el juego. Apenas logró esbozar una débil sonrisa antes de sentarse frente a su padre. Ojalá hubiera sido solo eso, papá, respondió Rubén, sintiendo que era hora de contarle la verdad. El coronel Rodríguez dejó de lado sus papeles y prestó toda su atención a su hijo. El ambiente en la habitación se volvió más denso mientras Rubén comenzaba a relatar lo sucedido. Contó con detalle cómo había sido detenido por Renaldo, los insultos racistas que había recibido y, finalmente, los golpes. A medida que hablaba, su padre escuchaba en completo silencio, pero sus ojos reflejaban una mezcla de indignación y preocupación. Cuando Rubén terminó, sacó su móvil y le mostró la grabación a su padre. Cada palabra, cada golpe resonó en la pequeña oficina, llenando el espacio con una tensión palpable. El coronel escuchaba atentamente, y aunque su rostro permanecía sereno, su mandíbula se apretaba con cada insulto proferido por Renaldo. Cuando la grabación terminó, el coronel permaneció en silencio durante unos segundos. Finalmente, levantó la vista y miró directamente a los ojos de su hijo. «Hiciste bien en venir a hablar conmigo, Rubén. Situaciones como esta no pueden ser ignoradas, y el hecho de que hayas mantenido la calma y registrado lo que sucedió demuestra que eres un hombre de gran sabiduría», dijo, su tono firme pero reconfortante. Rubén asintió, sintiéndose aliviado por contar con el apoyo de su padre, pero también sabía que esto era solo el comienzo.
¿Qué debo hacer ahora, papá?, preguntó, buscando orientación. El coronel Rodríguez se reclinó en su silla, reflexionando un momento antes de responder. Con las pruebas que tienes, deberías ir directamente al superior de ese oficial. Pero antes de hacer nada, te sugiero que hables con tu madre. Quiero que vea esas heridas, pero no quiero que se preocupe demasiado. Rubén frunció el ceño, un poco sorprendido por la sugerencia. ¿Hablar con mamá? No quiero asustarla más de lo necesario. El coronel negó con la cabeza, comprendiendo su preocupación. No le digas la verdad completa. Dile que estos moretones son de un entrenamiento militar y pídele que te ayude a curarlos. Lo más importante ahora es que estés en tu mejor condición física y mental para lo que viene. Y, Rubén, asegúrate de que cuando confrontes a este policía, sigas el protocolo adecuado. La justicia no es solo un derecho, es también una responsabilidad. Rubén sabía que su padre tenía razón. Hablar con su madre sería complicado, pero era necesario. Está bien, papá. Haré lo que dices. Primero hablaré con mamá y luego iré directamente a la comisaría. El coronel asintió, levantándose de su silla y acercándose a Rubén para darle un abrazo. Recuerda, hijo, que tienes toda la razón de tu lado. No permitas que la injusticia gane. Pero siempre mantén la prudencia. Con el abrazo de su padre, Rubén sintió una fuerza renovada. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba más decidido que nunca a buscar justicia. El encuentro con su madre. Cuando Rubén llegó a la casa de sus padres, el ambiente era muy diferente. El aroma familiar de la comida casera llenaba el aire, y la cálida luz del atardecer iluminaba la pequeña sala de estar. Sin embargo, en su mente, la tranquilidad de la casa contrastaba con el tumulto que sentía por dentro. Su madre estaba en la cocina, tarareando una melodía mientras preparaba la cena. Cuando lo vio entrar, su expresión cambió de inmediato. «Rubén. ¿Qué te ha pasado?», exclamó, dejando caer un plato que estaba secando. Sus ojos se llenaron de preocupación al ver los moretones en el rostro de su hijo. Rubén forzó una sonrisa, recordando las palabras de su padre. «No te preocupes, mamá. Fue solo un incidente menor durante un entrenamiento». «Nada grave», respondió, tratando de sonar convincente. Sabía que mentirle a su madre no sería fácil, pero no quería que se preocupara más de lo necesario. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Un entrenamiento? ¿Y no pudiste protegerte?, preguntó, mientras examinaba más de cerca los moretones y cortes. Siempre fuiste fuerte, Rubén. Él asintió, tratando de desviar la conversación. Fue una simulación intensa, mamá. Pero estoy bien, de verdad. Solo pensé que podrías ayudarme a curar estas heridas. Su madre, aunque claramente no estaba del todo convencida, suspiró y fue a buscar el botiquín de primeros auxilios. Mientras aplicaba ungüentos y vendajes en las heridas de Rubén, mantuvo una expresión preocupada. Sabes que no tienes que ocultarme nada, hijo. Si algo más pasó, puedes decírmelo, murmuró mientras trabajaba. Rubén sintió una punzada de culpa, pero recordó el consejo de su padre. Lo sé, mamá. Pero esta vez, es realmente lo que dije. Estaré bien, gracias a ti, dijo, tratando de sonar convincente. Después de unos minutos, sus heridas fueron tratadas, y Rubén se sintió físicamente un poco más aliviado. Se levantó, sintiendo que tenía la fortaleza suficiente para enfrentar lo que venía a continuación. Gracias, mamá. Siempre sabes lo que necesito, dijo, abrazándola antes de dirigirse a la puerta. Ten cuidado, hijo, dijo ella, con una mezcla de orgullo y preocupación en la voz. Y, por favor, no te metas en más problemas. Rubén asintió y salió de la casa, con una nueva sensación de claridad. Sabía que el siguiente paso sería crucial, enfrentarse directamente a Renaldo y asegurarse de que la justicia prevaleciera. Después de despedirse de su madre, Rubén se dirigió directamente a la comisaría donde trabajaba Renaldo. El viaje fue silencioso, pero en su mente todo era un torbellino de emociones.
El dolor en su cuerpo era un recordatorio constante de la agresión que había sufrido, pero lo que más pesaba en su corazón era la injusticia. Se repitió a sí mismo que lo que estaba haciendo era lo correcto, que no podía permitir que alguien como Renaldo siguiera abusando de su poder. Mientras conducía, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y las sombras de la noche empezaban a cubrir las calles de Querétaro. A lo lejos, el edificio de la comisaría se perfilaba contra el cielo oscurecido. A pesar de que la ansiedad intentaba apoderarse de él, Rubén sentía que cada kilómetro que lo acercaba a su destino lo llenaba de una fuerza nueva. Esta vez no estaba solo, tenía la verdad de su lado. Cuando llegó a la comisaría, estacionó su coche frente al edificio. Al bajarse, el aire fresco de la noche lo golpeó, pero no logró calmar los nervios que sentía al saber que iba a confrontar al hombre que lo había humillado y golpeado. Vestido con su impecable uniforme militar, Rubén sabía que su presencia causaría una impresión. Su uniforme representaba autoridad, disciplina y respeto, todo lo contrario a lo que Renaldo había mostrado. Rubén caminó hacia la entrada principal de la comisaría con pasos firmes, tratando de proyectar una seguridad que, en el fondo, aún luchaba por mantener. Al entrar, sintió de inmediato las miradas de los policías sobre él. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con reconocimiento. Sabían que no era un ciudadano común, sino un oficial del ejército, y su presencia ya no pasaba desapercibida. Dirigiéndose directamente a la recepción, Rubén habló con la mujer detrás del mostrador. «Buenas noches», dijo con voz tranquila pero firme. «Soy el oficial Rubén Rodríguez. Me gustaría hablar urgentemente con el comandante de esta comisaría». La recepcionista, impresionada por su postura y el rango militar que llevaba con orgullo, asintió de inmediato. «Espere un momento, oficial Rodríguez. Informaré al comandante de su llegada». Mientras esperaba, Rubén se preparó mentalmente. Sabía que esta conversación no solo sería crucial para él, sino también para asegurar que Renaldo enfrentara las consecuencias de sus actos. Ya no se trataba solo de él, sino de lo que era justo para todos aquellos que podrían haber sufrido en manos de ese policía. Unos minutos después, el comandante Martínez, un hombre de mediana edad con una postura firme y una mirada seria, apareció en la recepción. Al ver a Rubén, el respeto se reflejó en sus ojos. «Buenas noches, oficial Rodríguez. Soy el comandante Martínez. ¿En qué puedo ayudarlo?», dijo, estrechando la mano de Rubén con firmeza. Rubén, sin titubear, devolvió el apretón de manos y respondió: «Buenas noches, comandante. Me gustaría hablar con usted en privado sobre un asunto serio que involucra a uno de sus oficiales». Martínez notó el tono serio en la voz de Rubén y asintió de inmediato. «Por supuesto, oficial. Sígame a mi oficina». Guiando a Rubén por los pasillos de la comisaría, el comandante lo llevó a una pequeña pero ordenada oficina. Apenas cerraron la puerta, el comandante le indicó que se sentara. «Estoy a su disposición». «¿De qué se trata?». Rubén respiró hondo. Este era el momento que había estado esperando, el momento de confrontar el abuso que había sufrido. «Comandante, hace unos días fui detenido por uno de sus oficiales, el agente Renaldo. Lo que debería haber sido un encuentro rutinario se convirtió en una experiencia de abuso de poder, racismo y agresión física. Fui insultado, humillado y, sin razón alguna, agredido físicamente». A medida que Rubén hablaba, su tono se mantenía firme, pero sus palabras llevaban el peso de la indignación y la justicia. El comandante Martínez frunció el ceño, claramente preocupado por lo que escuchaba. «Son acusaciones muy graves, oficial Rodríguez. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo?». Rubén asintió y sacó su teléfono móvil del bolsillo. «Sí, comandante. Grabé todo con mi móvil. Cada insulto, cada golpe está registrado aquí». Encendió el dispositivo y comenzó a reproducir la grabación. En la pequeña oficina, el aire parecía hacerse más denso a medida que el sonido de la agresión llenaba el espacio. Las palabras de Renaldo, su tono arrogante y los insultos racistas resonaban con fuerza. El comandante Martínez, visiblemente consternado, se reclinó en su silla mientras escuchaba.
Su rostro pasó de la sorpresa a la decepción y finalmente a una expresión severa de indignación. Cuando la grabación terminó, el comandante se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló, su voz ahora cargada de seriedad. Esto es absolutamente inaceptable. El comportamiento de Renaldo no refleja los valores de nuestra fuerza policial, ni puede ser tolerado en ningún nivel, dijo Martínez, con un tono de firmeza. Oficial Rodríguez, quiero asegurarle que este asunto será tratado con toda la seriedad que merece. Renaldo enfrentará las consecuencias de sus actos. Rubén, sintiéndose aliviado pero aún tenso, asintió. Gracias, comandante. No solo lo hago por mí, sino por cualquier otra persona que pueda haber sufrido lo mismo. El comandante se levantó de su silla y, con expresión decidida, hizo una llamada rápida a su subordinado. Traiga al agente Renaldo a mi despacho de inmediato, ordenó con voz cargada de autoridad. A los pocos minutos, la puerta de la oficina se abrió y Renaldo entró, inicialmente sin reconocer a Rubén. Mantenía la misma actitud arrogante, como si no hubiera hecho nada mal. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Rubén, el reconocimiento fue inmediato. El color desapareció de su rostro y la confianza que antes mostraba se desvaneció, dejando solo miedo. «Comandante, ¿por qué me llamaron?», preguntó Renaldo, su voz ahora temblorosa. El comandante Martínez lo miró con una dureza que dejó claro que no habría espacio para excusas. «Renaldo, ha sido llamado a responder por sus actos. El oficial Rodríguez ha presentado pruebas de que usted lo agredió física y verbalmente, actuando de manera racista y abusiva. A partir de este momento, será arrestado y enfrentará un juicio por lo que ha hecho». Renaldo balbuceó, tratando de defenderse. «Pero comandante, yo no sabía quién era. No pensé que fuera». El comandante lo interrumpió de inmediato. «No importa quién sea, Renaldo. Lo que importa es que su comportamiento fue inaceptable y no será tolerado en esta comisaría ni en ninguna otra. Usted ha fallado en su deber de proteger y servir a la comunidad con dignidad y respeto». Rubén observó mientras dos oficiales entraban en la oficina y comenzaban a esposar a Renaldo. El oficial intentó resistirse verbalmente, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. «Esto es un error. No puedes hacerme esto», gritó Renaldo, pero ya no tenía el control de la situación. Rubén, mientras tanto, sintió una mezcla de alivio y justicia. Sabía que el camino aún no estaba completo, pero al menos, la primera etapa de esta lucha había terminado. Cuando Renaldo fue llevado fuera de la oficina, el comandante Martínez volvió su atención a Rubén. «Oficial Rodríguez, quiero asegurarle que este caso se llevará ante el tribunal militar. Renaldo enfrentará un juicio, y la justicia prevalecerá». Rubén, sintiéndose más tranquilo por primera vez en días, agradeció al comandante. «Gracias, comandante. Confío en que se hará justicia». Con esas palabras, Rubén salió de la comisaría con la frente en alto. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba seguro de que había hecho lo correcto. El juicio militar, la búsqueda de justicia. Pocos días después del arresto de Renaldo, Rubén recibió una llamada que esperaba con ansias, pero que al mismo tiempo lo llenaba de nerviosismo. Era un oficial del ejército informándole que el juicio de Renaldo se llevaría a cabo en un tribunal militar. Debido a la gravedad del caso, y a que involucraba tanto a un oficial de la policía como a un miembro del ejército, el juicio se realizaría bajo estrictas normativas militares. Rubén debía presentar todas las pruebas que tenía y estaba invitado a llevar testigos que pudieran respaldar su versión de los hechos. El día del juicio se acercaba rápidamente, y con él, la presión sobre Rubén aumentaba. Sabía que sería un proceso emocionalmente agotador, no solo por el hecho de revivir el incidente, sino también porque pondría a prueba su capacidad de mantener la compostura bajo la mirada de altos oficiales militares. En la noche previa al juicio, Rubén pasó varias horas revisando la grabación en su móvil, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sentía la responsabilidad no solo de hacer justicia por sí mismo, sino también de representar a todos aquellos que habían sido víctimas de abusos similares pero nunca habían tenido la oportunidad de defenderse.
Al día siguiente, Rubén, acompañado de su padre y el comandante Martínez, llegó al Tribunal Militar, un edificio austero y solemne, ubicado dentro de la base militar. El ambiente era serio, como cabría esperar en un caso de tal gravedad. Oficiales de alto rango ocupaban sus asientos en el tribunal, mientras el juez, un general de reputación impecable, se preparaba para escuchar los argumentos de ambas partes. Rubén, vistiendo su uniforme militar con impecable orgullo, caminó hacia su asiento sintiendo el peso del momento. Sabía que esta no era solo una confrontación entre él y Renaldo, sino una batalla por los principios de justicia e igualdad. Cuando el juez finalmente tomó su lugar, el silencio llenó la sala. Estamos reunidos hoy para juzgar el caso del agente Renaldo, acusado de abuso de poder, racismo y agresión física contra el oficial Rubén Rodríguez, anunció el juez con voz firme. Que comience el juicio. El tribunal militar tenía un aire solemne, casi intimidante. Renaldo fue llevado a la sala esposado, y su actitud altiva había desaparecido por completo. Ahora, en su lugar, había un hombre que sabía que sus acciones lo habían llevado a un punto sin retorno. Rubén, desde su asiento, observó cómo el hombre que lo había humillado unos días atrás, ahora se encontraba en una posición de total vulnerabilidad. El juez pidió a Rubén que diera su testimonio. Con firmeza, el joven oficial se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Las miradas de los oficiales de alto rango estaban fijas en él, pero Rubén mantuvo su compostura. Sabía que lo que dijera a continuación determinaría el curso del juicio. Señor, el día en cuestión fui detenido sin razón por el agente Renaldo. Durante la interacción, fui insultado, humillado y agredido físicamente debido a mi apariencia y color de piel, comenzó Rubén, relatando los hechos con precisión. Sin embargo, sabiendo que la situación podría escalar, decidí grabar todo el incidente con mi móvil. Aquí presento la grabación como prueba. El juez asintió, y la grabación fue reproducida en la sala. Los sonidos de los insultos, las risas crueles de Renaldo y los golpes resonaron en el silencio. Mientras la grabación avanzaba, los murmullos de desaprobación comenzaron a surgir entre los oficiales presentes. Era evidente que todos comprendían la gravedad de lo sucedido. Cuando la grabación terminó, el juez volvió su atención a Rubén. Oficial Rodríguez, ¿tiene testigos que le gustaría presentar para respaldar su testimonio? Sí, señor, respondió Rubén. Me gustaría llamar al coronel Rodríguez, mi padre, y al comandante Martínez, quien trabajó directamente con el acusado. El coronel Rodríguez fue el primero en levantarse. Su presencia en la sala impuso respeto inmediato. Caminó hacia el centro del tribunal, y el juez lo saludó con un movimiento de cabeza. Coronel Rodríguez, ¿qué puede decirnos sobre su hijo y cómo manejó esta situación?, preguntó el juez. El coronel Rodríguez miró directamente al juez y luego a la sala, su voz resonando con autoridad. Mi hijo, Rubén, ha sido un oficial ejemplar, tanto en su vida personal como profesional. Fue educado en los valores del honor, la integridad y el respeto, valores que demostró en su conducta durante este incidente. A pesar de la humillación y el abuso, decidió no reaccionar violentamente, sino actuar con la sabiduría que le fue inculcada. Luego, el coronel hizo una pausa antes de continuar con tono grave, sin embargo, estoy aquí como militar, no como padre. Y como militar, puedo decir que el comportamiento del agente Renaldo es absolutamente inaceptable y debe ser castigado según las reglas y regulaciones que todos nosotros respetamos. El testimonio del coronel causó un gran impacto en la sala. Su autoridad era innegable, y sus palabras solo reforzaron la credibilidad de Rubén. A continuación, el comandante Martínez tomó su lugar. Como superior directo de Renaldo, su testimonio era crucial. Renaldo ha sido un oficial competente en ciertos aspectos, pero su comportamiento arrogante y prejuicioso nunca ha sido tolerable. Este incidente no es un hecho aislado. Hubo otros incidentes menores que, aunque no tan graves, mostraron un patrón de comportamiento que finalmente culminó en este acto de abuso contra el oficial Rodríguez. Las palabras del comandante pintaron un panorama claro sobre la conducta de Renaldo, y dejaron en claro que este no era un error único, sino parte de un problema mayor. Después de escuchar los testimonios, el juez se retiró a deliberar.
Los minutos que siguieron parecieron eternos para Rubén, quien se sentó entre su padre y el comandante. Aunque había hecho todo lo que estaba en su poder, el resultado ahora dependía de la decisión del tribunal. Finalmente, el juez regresó a la sala. Todos los presentes se pusieron de pie en señal de respeto. El juez tomó asiento y comenzó a hablar, con la misma seriedad de antes. Después de considerar todas las pruebas y testimonios presentados, este tribunal concluye que el agente Renaldo es culpable de abuso de poder, racismo y agresión física. Como resultado, será relevado de sus funciones en la policía, cumplirá una condena en prisión militar y deberá pagar una compensación significativa al oficial Rubén Rodríguez como reparación por el daño causado. Rubén sintió un inmenso alivio. Después de días de incertidumbre y lucha interna, la justicia finalmente había prevalecido. Renaldo, ahora oficialmente condenado, fue sacado de la sala por otros oficiales. Ya no era el hombre arrogante que había abusado de su autoridad, sino alguien que enfrentaría las consecuencias de sus actos. Años después, la evolución de Rubén. Pasaron varios años desde el incidente, pero la vida de Rubén nunca volvió a ser la misma. El juicio no solo le dio justicia, sino también un nuevo propósito. Después del juicio, Rubén decidió dedicar parte de su carrera militar a la defensa de los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. Se convirtió en un defensor activo contra el racismo y el abuso de poder, ofreciendo charlas y entrenamientos dentro del ejército para asegurar que lo que le sucedió a él no volviera a pasar a nadie más. Su carrera militar continuó floreciendo, ascendiendo a posiciones de mayor responsabilidad. Sin embargo, Rubén nunca olvidó las lecciones que aprendió durante ese oscuro capítulo de su vida, la importancia de la justicia, la paciencia y la integridad. Y aunque la cicatriz emocional de ese día permaneció con él, también lo fortaleció y lo convirtió en un líder más consciente y justo. El pequeño pueblo de Querétaro nunca fue el mismo después de aquel juicio. El caso de Rubén se convirtió en un ejemplo de cómo incluso en los lugares más tranquilos, la justicia puede prevalecer, y cómo el coraje de una sola persona puede inspirar a muchos a luchar por lo que es correcto. Si te gusta nuestro canal, suscríbete, dale a like y pulsa notificaciones y no te perderás ninguno de nuestros lanzamientos diarios. Si te gusta nuestro canal, suscríbete, dale a like y pulsa notificaciones y no te perderás ninguno de nuestros lanzamientos diarios.